Desde el origen de la humanidad, los ángeles han sido representados en diferentes formas y diferentes figuras. Hoy vamos a hablar un poquito de esta historia. Hola, qué gusto volvernos a encontrar por este medio. En la humanidad, desde que la humanidad tiene conciencia, hemos encontrado diferentes formas de representar los ángeles. Entonces se han encontrado muchísimas figuras en el arte, en esculturas, todo hablando de los ángeles. Hoy quiero contarles un poquito de esta historia. Me voy a colocar las gafas un minuto. Lo primero que debemos de recordar es que los ángeles son creados por Dios. En el Génesis, en el primer libro de la Biblia, nos habla de la creación. Sin embargo, no está muy claro en qué momento fueron creados los ángeles. En otras partes de la Biblia, como en Job, en Colosenses, nos habla que los ángeles fueron creados antes que el mismo universo, que cuando ya fueron creadas las estrellas, ya los ángeles estaban, y que alababan toda la creación, todo lo que Dios iba haciendo, ellos iban alabando esta creación. Entonces, por eso no es muy claro cuándo fueron creados los ángeles durante esta época. Lo que sí es muy claro es que antes de crear Dios al hombre y a la mujer, ya los ángeles estaban creados. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra ángel? La palabra ángel viene del latín angelus y a su vez esta palabra viene del griego angelos y significa mensajero o portavoz, ¿ok? Es decir, la persona que transmite un mensaje, que lleva un mensaje. Les cuento que pues investigando, queriendo para poder llevarles a ustedes este recuento y leyendo en diferentes textos y buscando por internet, se han encontrado figuras o imágenes representando a los ángeles desde casi que el origen de la humanidad. Las figuras como más antiguas se encontraron en Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo. Imagínense ustedes esto, 3000 años antes de Cristo. Ya se encontraron ciertos dibujos de seres alados. También se encontraron figuras de seres como que flotaban, ¿ok? Como que sin gravedad. Y por eso todos se han considerado que han sido ya la representación de los ángeles. En las culturas indígenas aquí en América también se han encontrado, en los incas, en los mayas, figuras en las esculturas, en las cuevas, en sus dibujos, se han encontrado estas figuras aladas. En las catatumbas en Priscila en el siglo III se encontraron también dibujos de seres alados. ¿A qué va todo esto? Es contarles un poquito la historia, que los ángeles existen desde siempre y que los hombres, la humanidad ha tenido conciencia de su existencia también, y lógicamente los han representado de diferentes maneras y siempre han sido representados como una forma de explicar el por qué vuelan, el por qué no tocan la tierra, pues con alas, que es como el hombre lo representa, un ser alado, un ser que puede volar, se puede desplazar por el aire. ¿Ok? Bueno, también se han encontrado estoy leyendo porque pues como son las fechas no quiero equivocarme también. El profeta persa Zaratustra, en 1300 años antes de Cristo, él fundó, digamos, o sentó las bases para el mazdeísmo. El mazdeísmo es una de las primeras religiones monoteístas que existieron. Su dios se denominaba Aura o Mazda. Y una de las cosas importantes es que esta religión se expandió más en India, en Mesopotamia, y adoptó la figura de los ángeles.
de los arcángeles y allí los dividió como en los grupos jerárquicos. Más adelante en otro video les voy a contar en qué consisten estas jerarquías angelicales, como para que sigamos este orden de la formación de lo que son los ángeles o lo que han representado. Ya luego pues las tres religiones abrahámicas, que son pues el judaísmo, el islam y el cristianismo, con un solo Dios que es la venida de Jesús, ya identificó pues la presencia de los ángeles. De hecho, en los 3 libros sagrados encontramos definiciones y descripciones de los ángeles. En la Biblia, nuestra Biblia católica, se mencionan en más de 69 partes de la Biblia, están descritos la presencia de los ángeles o seres de luz, o el ser que trajo el mensaje, o el que lo acompañó, el que lo iluminó. Entonces están ya de alguna forma relacionados los ángeles. Pues si nosotros vamos también a hablar un poquito de la mitología griega, que es tan bonita, pues que ahí viene el origen de tanta cosa, ¿cierto? El faraón era considerado como, él mismo se autodenominaba el que tenía como la unión con Dios. Y lo curioso es que hay varios dibujos, varias representaciones de la mitología griega en que este faraón tenía, digamos, como otro yo, digamos así, como otra imagen igual a él, que era el que la acompañaba siempre y que era ese ser que lo ayudaba a su comunicación directa con Dios. Y este es considerado ya con todos los estudios y con toda la literatura de la mitología griega como el ángel de la guarda. Entonces miren cómo a través de la historia, desde la antigüedad, hemos venido representando a los ángeles de diferente forma. Es interesante también cómo ver en culturas que tienen muchos dioses, como la cultura hindú, la religión hindú, que realmente la religión hindú es como la agrupación de muchísimas religiones, de muchísimas creencias, en donde no creen solamente en un Dios, sino en muchos. También tienen denominaciones, diferentes nombres para los ángeles, y también se les considera dentro de su cultura como unos seres especiales, seres de luz, seres que iluminan, seres que acompañan. En nuestras culturas indígenas, como les decía aquí también, los incas, en los mayas, se encontraron representaciones de los ángeles. Si vamos ya a hablar de la presencia de los ángeles en el arte como tal, pues vemos que han sido unas imágenes de una importancia así espectacular. ¿Por qué? Porque han sido representados de muchísimas formas desde el siglo III, que se encontraron ya en las catatumbas, después Bizancio, en la época bizantina, después en la Edad Media, que quizás fue donde cogió muchísimo apogeo todas las pinturas religiosas con arte religioso, y los ángeles eran unas imágenes súper centrales, súper importantes dentro de la pintura, dentro del arte. Empezamos también a ver pues toda la serie de esculturas que tenemos, creo que por todo el mundo. En Europa hay muchísimas esculturas que tienen las figuras de los ángeles. Viene el Renacimiento italiano, que también pues ya les dan, digamos, como otras características también, ya les dan otras formas más definidas en muchas cosas, y con niños especialmente, con unas alas muy tiernas, siempre son unas figuras, como nosotros decimos, esos son las figuras angelicales, unas figuras tiernísimas, unas figuras que te inspiran paz, unas figuras de amor. En las iglesias pues ni se diga, ya todo el arte de las iglesias, todos conocemos pues las iglesias, las catedrales, en donde los ángeles tienen una gran importancia dentro de su decoración. Los vitrales tienen los ángeles. O sea, fíjense cómo los ángeles han existido siempre, cómo nos han acompañado, cómo los hombres hemos querido representarlos de muchísimas maneras.
Pero es importante recordar una cosa, que los ángeles no tienen sexo, son asexuados. Entonces por eso siempre encontramos a través de toda esta historia que a veces se representan más como mujeres y a veces se representan más como hombres. ¿Listo? A veces se representan más como con el cabello largo, crespito, a veces se les representa más blanquitos, a veces, pero recordemos que los ángeles no tienen color tampoco, o sea, si los vemos representados de blanco, azul, amarillo, verde, negro, es perfecto. Ellos no tienen un color, ellos no tienen una forma definida. La forma en que los hemos encontrado a través de la historia es como los hombres queremos, o digamos, no queremos, sino como que les damos una forma para ver y entender un poco más cómo son ellos. Ellos son seres de luz, son seres creados por Dios para ayudarnos y para acompañarnos. Y cuando tú miras la historia, eso es lo que encontramos, este acompañamiento de estos seres a través de la historia de toda la humanidad. ¿Ok? Es como el hombre lo ha visto, lo ha sentido, lo ha percibido y simplemente lo ha querido plasmar de alguna manera. Siempre con unas imágenes hermosas, digo yo, a pesar de que sea allá en la cueva de una manera muy rupestre, pero es hermoso. Hasta la gran escultura, la gran obra de arte son hermosos. Son esos seres que Dios nos ha dado para acompañarnos, para guiarnos, para protegernos, para que sean ese puente de unión con Él, esa como intercesión, esa ayuda, ese quienes nos muestren el camino. ¿Ok? Como ustedes ven, pues tengo varios libros, lógicamente basados en la Biblia, basados en muchas investigaciones. En internet ustedes encuentran muchísima literatura también respecto a la historia. Este libro también es muy bueno, que nos habla un poco, bastante de la historia, que es de Tania Carmán, y dice Tiempo de Ángeles, una sola voz, es muy bueno. Este libro es una pequeña enciclopedia de los ángeles, que también te hablan de la historia de los ángeles a través de la historia. Entonces pues ahí les puedo ir aconsejando otros libros también, no los tengo aquí a mano, pero es cuestión de poder investigar y darnos cuenta que han estado siempre con nosotros. Listo, entonces para concluir vamos a decir, primero, los ángeles son seres creados por Dios y fueron creados mucho antes que la misma humanidad. Segundo, son seres que no tienen una figura específica y todas las representaciones que encontramos es la forma en que el hombre los ha querido como representar, como los ha querido identificar.